Hola, bienvenidos a los cursos de Vortex. Voy a hacer una pequeña pausa de los cursos de Unity para hacer una pequeña tutorial de lo que puede llegar a ser cualquier modelador de Lightwave. Hay mucha gente que subestima este software y voy a hacer una pequeña demostración cómo modelar un logo a nivel profesional de una manera muy rápida. Para ello vamos a usar una tutorial que es clásica en los cursos de Lightwave. Simplemente vamos a buscar el logo de SEAT, vamos a imágenes, cuando más grande mejor, por eso vamos a ir a herramientas de búsqueda, vamos a buscar el tamaño y vamos a buscar una que tenga un tamaño grande. Me interesa solamente el logo, las letras no me hacen falta, pero cualquiera de estas imágenes ya me sirve. Selecciono una, le doy a guardar imagen como y la voy a guardar en mi logo de SEAT y guardo la imagen JPEG. Una vez que ya tengo mi imagen en mi carpeta, como podéis ver no tenía nada, voy a abrirla en Photoshop. Simplemente voy a optimizarla un poco, voy a recortar un poquito lo que me sobra, porque a mí con esto ya me sirve. Le doy a guardar y ya tengo preparada para mi diseño la imagen del logo. Vamos a modelar con una técnica basada en splines, una técnica que es prácticamente muy poderosa, ya que se usa para casi todo. Se puede usar para coches, para todo lo que queramos. Vamos a abrir con la tecla D el display, vamos a backdrop. Desde aquí podemos escoger la imagen, pero lo correcto es ir al imagen editor y cargarla desde aquí. Una vez que la cargamos de aquí podemos editarla. Vamos, así ya podemos ver el resultado aquí. Podemos ajustar la saturación y lo que necesitemos para que se nos adapte un poco a nuestra interfaz, que esté visible pero que no nos estorbe. Si vamos a display, también podemos ver que podemos elegir incluso la calidad de las texturas que necesitamos. Podemos decir que sea 1024 y tendremos más calidad, consume más recursos, pero bueno, con las máquinas de hoy en día es indiferente. Vamos a trabajar primero con una lista a una vista bastante amplia y vamos a empezar con las splines. Spline Draw, y vamos a empezar con, disculpad, vamos a empezar primero con lo que es con la base. Fijaros que las splines necesitan cierta tensión para que cojan curva. Hasta que no añadimos el tercer punto, si os fijáis, no coge esa curva, esa tensión que tiene que haber para que genere esa curva, y de esta manera crear la curva lo más correcta posible. Fijaros que hasta que no se añade otro punto no se consigue esa tensión y podemos de esta manera regular las puntas. Vamos a intentar hacerlo con la máxima precisión posible, que quede lo más preciso, aunque está claro de que a veces pues no queda como uno quiere. Y recordamos que si veis que después de aplicar la split no funciona correctamente o no la veis correcto del todo, con la herramienta drag podemos arrastrar, o simplemente seleccionando el punto y dándole a mover podemos hacerlo igual. Una vez que hemos creado esta split, proseguimos con la siguiente. Podemos usar la misma técnica usando una split o la técnica de agregar puntos y luego modificarlos. Si damos a agregar points, add points, lo buscamos en la interfaz. Yo más de una vez he comentado que no tengo la interfaz como los demás, la tengo en modo 7.5 y el último punto lo selecciono. Entonces cuando yo le dé a Make Open Curve, he dado ahí,
Pasa que uso atajos de teclado para trabajar y entonces puede ser que pueda confundir a alguien. Ya tengo mi base con 2 splines hechas y justamente nacen de la base. De esta manera ya podemos visualizar que tenemos la base hecha. Y ahora con la herramienta Freezy, yo normalmente la tengo siempre al lado de Subpads, pero como me sé los teclados, que es Control D, el atajo de teclado que se usaba antes, ahora ya no sé si es el mismo, ya consigo mi polígono al cual con la herramienta Extrude le voy a aplicar en un momentito la forma que quiero. Llegará un momento que si vais personalizando las herramientas, los atajos de teclado, os daréis cuenta que ya no vais ni siquiera a buscar en la interfaz donde están. Yo incluso he olvidado dónde están algunas herramientas, porque lo uso todo, ya casi no uso lo que es el panel de la izquierda. Lo uso para poquitas cosas, siempre me gusta tenerlo más o menos ordenado a mi manera. Y cuando trabajas mucho con esta herramienta, te das cuenta que llegará un momento de que casi ni mirarás a la pantalla, a las herramientas, y simplemente con los atajos de teclado llegarás a modelar muchísimo más rápido. Por ejemplo, yo tengo mi atajo para las splines y comienzo a modelar siempre con una spline, intentando buscar esa tensión. Y una vez que tengo aquí este punto, para crear la siguiente spline, que la voy a crear una spline de 2 puntos, simplemente le doy a Add Points, Control P, que es el atajo que tengo para Make Open Curve, y continúo con el trabajo. Para esta curva necesito un poco de visualización, por eso la voy a crear con Spline y ver aquí la tensión que cree una curva lo más exacta posible. Lo malo de las splines es que luego tienes que crear un well de estos 2 puntos para que se quede fusionada lo que es la curva. Lo mismo Make Open Curve, añado un punto aquí en el centro, selecciono el otro punto y ya que tengo creada mi spline, que ya modifico desde el punto del centro. Ahora ya tenemos aquí creadas 3 splines. Para estas 3 splines vamos a crear a través disculpad, Make Spline Paths. Disculpad, a través de Control D, he cambiado de capa en un momentito las líneas, Control D o Freezy. Vamos a visualizar en lo que pasa cuando aplicamos Control D o la tecla Freezy. Ya tenemos la parte del logo de arriba. Proseguimos con la siguiente parte y vamos a ir creando las splines. Misma técnica. Modo puntos, como no tenía seleccionada la primera, lo mismo. Siempre hacia donde queremos que vaya la curva. Control P y Control P. Como podéis ver, en un momentito hemos creado ya la primera silueta. Seleccionamos nuestras curvas, vamos a una vista mejor, le damos a Control D y ya tenemos en un momentito creado esta forma que ya enseguida estamos viendo lo bien que está quedando. Vamos de nuevo a centrar la vista para una vista mucho mejor. Con la tecla Alt podemos desplazarnos en la pantalla presionando la tecla Alt. Para la curva más pronunciadas podemos siempre usar la spline.
modificamos la tensión, que quede lo mejor posible esta curva, y continuamos. Como podéis ver, con una técnica tan simple estamos creando un logotipo. Para esta curva usamos la misma técnica, un punto, otro punto, y en modo selecciono el primer punto, segundo punto, tercer punto, y creo de nuevo la curva abierta. Y para esta parte de aquí vamos a hacer lo mismo, curva abierta. La herramienta drag modifico aquí un poquito, y para esto voy a usar una spline, ya que es una curva más pronunciada y más compleja, pero tampoco es que sea una curva complicada del todo. Trabajando con la tensión hasta que vemos que queda lo suficientemente recto para que quede correcta su deformación. Usamos well, y lo mismo, ya tenemos que hacerle un control D a nuestro polígono. Vamos a... Se había quedado flipeado. Recordad la herramienta flip. Cuando la normal de un polígono se queda mirando hacia abajo, flipeo de nuevo, le doy a flip. Vemos como no se ve desde un lado, y vamos a poner que todas las caras miren hacia el mismo lugar. Eso es muy común que suceda cuando aplicamos un freezy. Coloco el logo de SEAT, ya tenemos prácticamente creado nuestro logo. Vamos a hacer una extrusión, aplicamos extrude a nuestro logo, hacemos que entre un poquito en la base. Fijaros cómo se ha quedado flipeado después de extruir. Le damos a F, a la tecla F, flipeamos de nuevo, buscamos en detalle flip, si no funciona igual el atajo de teclado. Voy a salvar ya el objeto, tenía que haberlo salvado mucho antes, pero así ya nos va sirviendo logo, porque ahora vamos a empezar a hacer ya una tarea que puede ser que en algunos casos incluso se cuelgue. Yo voy a usar un plugin, aunque tenemos la herramienta, normalmente está por Construct, si no recuerdo mal. Siempre uso ahora el plugin Julien, ¿vale? Con esta herramienta podemos aplicarle un corte sobre los ejes que queremos, en este caso E, Z y X. Vamos a aplicarle un corte de 20. ¿Veis? Me he confundido, ha creado el corte donde no quería. Le doy a deshacer, vuelvo a aplicar. Por eso me gusta mucho el plugin este gratuito, que es MG Julien, que lo podéis buscar y encontrar, y podemos ver directamente lo que hace la herramienta. Ok, volvemos a aplicar, miramos hasta que conseguimos nuestros cortes. Una vez que tenemos creado este corte, vamos a crearle también el corte sobre I, pero con menos polígonos. Ok, una vez que ya tenemos el modelo de SEAT prácticamente creado, nos falta crear una pequeña curva hacia arriba que puede llegar a ser compleja de crear. Disculpad, para hacerlo más sencillo, no cread el último corte y vamos a aplicarlo de esta manera. Os va a resultar muchísimo más sencillo. Vamos a seleccionar en modo polígono, seleccionamos la parte de arriba, vamos a Modify y buscamos la herramienta Share, y vamos a abrir el panel numérico. El panel numérico vamos a aplicarle lo que llamamos un fall off. Normalmente viene desactivado. Vamos a alinear y vamos a hacer que tenga como esta forma redondeada. Luego, con el botón derecho del ratón tenemos que hacer lo siguiente, más o menos que quede centrada esta curva, porque ahora cuando movamos hacia arriba ya nos hará esta forma
que tiene el logo de SEAT, y ya prácticamente lo tendremos creado. Ya lo podemos pulirlo con ciertos detalles. Lo cortamos y lo pegamos en la capa 1. Lo primero que vamos a hacer es seleccionamos el fondo, le damos a superficie y vamos a darle fondo logo, ¿no? Vamos a darle un color, un poquito de especular nada más, iniciar, smoothing y rojo. Estas propiedades prácticamente ya. Y luego selecciono invertido, le doy a Q y aquí ya ponemos logo. Vamos a dejarlo en un color gris o cualquier otro color que queramos, ya que le vamos a aplicar un preset ahora mismo. Una vez que deseleccionamos, vamos a darnos cuenta de que cuando aplicamos smoothing en una deformación de este estilo, vemos un efecto algo extraño en los cortes. Entonces nosotros vamos a abrir el Surface Editor, vamos a ir al logo. Primero vamos a aplicarle el preset que quiero aplicarle. Vamos a aplicarle un preset de metal que me gusta a mí mucho, que es este de aquí. Un segundito, voy a buscar la imagen donde la suelo tener. Tengo en content esta imagen, content. Es la que viene con el preset. Esa la deberíamos de tener todos en los presets. Vale, aplicamos el reflejo. Y ahora el smoothing le vamos a aplicar solamente un 20% para eliminar ese efecto extraño que produce. Y para rematar vamos a ir al shader, a los shaders, y vamos a aplicarle lo que es el Fast Fresnel. El Fast Fresnel, el efecto Fresnel, es el efecto que cuando vamos a quitar la transparencia para que haga menos cálculos y tal vez algo de luminosidad, bueno, lo dejamos tal cual. Y ya salvamos el logo tal cual. El efecto Fresnel es el efecto que cuando pasa la luz, ese efecto, vamos a decir que es el efecto estela de mar, ¿no? Que es cuando ese efecto metálico que hay cuando el logo gira o se mueve y produce ese efecto tan chulo. Bueno, una vez ya salvado, vamos a irnos un poquito para atrás. Voy a centrarlo y lo vamos a pasar a layout. Veo también que me ha quedado un poquito exagerado. Voy a reducir un poco el tamaño de la curva. Selecciono los puntos, los muevo para atrás, le doy a salvar. Y ahora vamos a ir a layout con nuestro logotipo. Ya lo tengo aquí arrastrado. Ahora voy a explicaros por qué no suelo usar Julien. Julien tiene un defecto, la herramienta, no el plugin, sino la herramienta de base, que nos crea unos polígonos de corte en otra capa. Es algo muy común en esta herramienta. Hasta que no lo he pasado a layout, no lo he llegado a ver, ya que ya me ha creado esta capa extraña que era la de corte. Por eso desde hace tiempo me busqué el plugin y lo descargué, el MG Julien, y la verdad es que es una gran herramienta de corte, y por eso dejé de usar el plugin Julien normal y corriente, ya que es igual de efectivo. Y bueno, la previsualización del corte siempre viene muy bien. Bueno, seguimos. Envío de nuevo a layout. Es extraño, lo hace de vez en cuando, lo han mejorado, hay veces que no lo hace, pero es una cosa que no me gusta nada de la herramienta. Fijaros que aún me ha quedado algún extraño de las capas, etcétera. Voy a acercar un poquito el logotipo. Igual he ido muy rápido. Voy a clonarlo, control C. Igual eso es copiar en la versión, y voy a aplicar aquí un toque de luz, un point light. Voy a crear en el centro. Voy a usar la misma luz que tenemos para crearlo. Entonces
voy a la cámara, vamos a separarnos un poquito más. Vista top. Siempre muy práctica. Propiedades de la luz. Vamos a Inverse Distance 2. Desde Distance and Distance. Lo convertimos en una Point Light. Inverse Distance 2. Comprobamos el ángulo que llega, distancia. Activamos VPR y vamos a ir visualizando cómo está nuestro logo. Muy próximo, nos queda bonito. Vamos a probar la radiosidad para que no nos haga extraños la sombra. Y vamos a darle un poquito de intensidad. Podemos. Y si seleccionamos de nuevo la luz y la giramos un poquito hacia un lado o hacia otro, podremos ver cuando rendericemos perfectamente el efecto Fresnel. Quedará mucho más bonito y mucho más realista. Aquí podemos ver el destello de la luz. Como es simplemente un ejemplo, lo voy a dejar tal cual, pero podríamos todavía investigar y analizar mucho más nuestra escena. Vamos a quitar el efecto de bordes de sierra, vamos a ir al panel cámara, vamos a comprobar que esté activado el Adaptive Sampling, vamos a añadirle 4 veces al Maximum Samples y vamos a ver qué sucede ahora. Vamos a comprobar estos valores que estén igual. Voy a aumentarle la resolución para poder quitar bien los dientes de sierra. Siempre es bueno una resolución tipo HD mínimo. 4 pasadas, Adaptive Sampling y el Threshold en 0,1. Ahora vamos a cerrar esta imagen, ya que va a ser mucho mayor la imagen ahora que va a salir. Y siempre que es un poquito mayor tendrá mayor resolución. Ahora luego habría que ver cómo se abre en Photoshop la imagen para los dientes de sierra. A veces los visores tal cual como salen aquí pierden a veces mucha calidad también. Normalmente estos efectos se pueden reducir con el anti-aliasing, ese efecto de diente de sierra. Pero claro, ahora mismo el que usemos imágenes más grandes, podemos observar que muchas veces el efecto también lo produce el visor de imagen que usamos, ya que ahora es una imagen Full HD. He aplicado un valor muy alto de anti-aliasing. Lo que pasa que cuando aplicamos valores tan altos como el que os voy a mostrar, 816, 32, 128, cuando aplicamos valores de esta manera, voy a dejarlo de momento en 1.4, el render se nos estira muchísimo. Voy a usar un valor normal, voy a usar una imagen HD normal y corriente para agilizar un poco lo que estamos realizando. Estos valores, sobre todo lo que es esta opción de aquí, el Adaptive Sampling, esto lo que hace es calcular mejor el anti-aliasing. Si no lo tenemos activado, da muchos problemas luego a la hora de calcularlo en la superficie y no queda igual de bien. Esto, si lo activamos con menos pasadas, debería de valernos. Si no son superficies tan rectas como las que hemos usado, no suele dar tantos dolores de cabeza. De todas formas, la configuración que tenemos aquí es buena. Vamos a activar de nuevo radiosidad y vamos a ver ahora mismo el ejemplo de cómo nos ha quedado nuestro logo en unos poquitos segundos con todos los efectos. Vamos a ver que esta imagen va a tardar, ya que he activado en la radiosidad un montón de propiedades, y es lo que tiene cuando queremos obtener resultados muy realistas.
La radiosidad tiene un montón de valores. Y podemos empezar a ver lo que cuesta simplemente construir un solo frame de lo que podría ser un logotipo realista en una escena que quisiéramos crear. También depende de la máquina, del procesador que usemos. Yo tengo un procesador de 4 núcleos, lo cual hoy en día tampoco es tanto. Hice una pequeña pausa en la grabación para ya mostrar directamente el resultado y vemos como los valores nos han funcionado bastante bien. Si observamos la imagen, cuando hacemos un zoom, también hay bastante efecto de lo que es el visor. Y aquí podemos ver nuestro logo de SEAT con ese tono metálico, sus reflejos, etcétera. Todo esto lo podemos todavía añadir con mucha más precisión, añadiendo imágenes de cielo, imágenes HDR sobre un fondo realista, sobre una foto, lo que quisiéramos. De esta manera podríamos hacer que nuestro logo fuese un auténtico espectáculo visual. Simplemente con unas líneas, unos splines, una buena iluminación y un buen fondo podría quedar algo realmente bonito. Bueno, espero que os haya gustado esta pequeña introducción al curso y nos vemos pronto. Un saludo a todos.